Muy bien. Dios te bendiga. En esta hora vamos a empezar la escuela bíblica. Estamos próximos a terminar este año y hoy tenemos la alegría, el gozo de poder abrir la Biblia con libertad y poder estudiar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Cristo el Mediador. Este es el capítulo en el que nos hemos quedado un poquito más de tiempo. Y vamos a estar observando del párrafo 4 al párrafo 8. Así que bienvenido o bienvenida. Te animo a que tomes tu Biblia, te prepares allí donde te encuentras y puedas dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a comenzar, ¿sí? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad hoy de acercarnos a tu palabra, Señor. De venir juntos en humildad, Señor, a recibir de tu palabra lo que nuestras almas necesitan, Señor. Reconocemos que este día es para tu gloria, que tú lo creaste, Señor, para ti. Y pedimos, Señor, que nos permitas alabarte con nuestra mente y corazón y exaltarte, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y alabanza. Sobre todo al recordar las maravillosas obras de Cristo, Señor. Pedimos que nos guíes hoy y nos dé sabiduría, Señor, para esta tremenda labor. Transfórmanos por medio de tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El párrafo que vamos a estar observando, como les mencioné, es del párrafo 4 al párrafo 8. ¿Sí? Es uno de los párrafos más extensos, o mejor dicho, uno de los bloques más extensos, pero espero avanzar contigo de una manera prolija y podamos avanzar pronto en este espacio, ¿no? El propósito, recuerda, al estudiar todo esto es llevar una breve exposición de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Así que al encontrarnos acá, tengo mis notas y mi Biblia. Vamos a prestar atención a lo que dice cada uno de estos párrafos. Sí, voy a leerlos y voy a desarrollar los bloques que contienen, ¿sí? En esta posiblemente cuarta entrega puede ser, sí, sería la cuarta parte de Cristo el Mediador, estaremos observando la ejecución del oficio de mediador, cómo Cristo ejecuta su oficio de mediador. Y esto se encuentra en el párrafo 4 al 8, ¿sí? Son 5 párrafos y entonces vamos a observarlos de esta manera. En la primera parte, o sea, en el párrafo 4, encontramos su descripción histórica, cómo se describe bíblicamente este oficio, cómo se ejecuta históricamente este oficio de Cristo, ¿no? Como mediador. Y entonces el párrafo dice de este modo, ¿sí? Permíteme acomodar aquí para poder observar mis notas. Dice así: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Obviamente el Padre lo ordenó, lo llamó, ¿verdad? Pero el Señor Jesús asumió de buena voluntad este oficio. Y para desempeñarlo, escucha bien la descripción histórica, cómo históricamente esto se muestra en el testimonio de las Escrituras. Para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Eso es histórico. Cristo nació bajo la ley y la obedeció, la cumplió perfectamente, a diferencia de nosotros, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Eso es por el poder del Espíritu, ¿no? Eh, Históricamente, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Evidentemente aquí encontramos esta descripción histórica, ¿no? Y en esta sección de la confesión nos enseña dos cosas en particular. La primera es que Cristo tomó sobre sí mismo de manera voluntaria el oficio de mediador. Eso es claro, está en la primera línea. Sabemos que Cristo tomó para sí, ¿no es cierto?, este oficio de mediador. La segunda es que Cristo
está ejerciendo su obra de mediador. En el estado de humillación que involucraba, evidentemente, en su estado de humanidad, humillado, naciendo en este mundo, bajo la ley, con dificultades, con luchas, con pruebas, como manifiesta el párrafo, como en el estado de su exaltación, a la diestra del Padre, a la espera de lo que llamamos la venida del Rey de Reyes, la segunda venida de Cristo. Ahora, conscientes de esto, el carácter voluntario del ingreso de Dios, el Hijo en este caso, en la naturaleza humana y los oficios mesiánicos se ven confirmados a lo largo de las Escrituras. Tú ves cómo esto de que Cristo se ofreció voluntariamente y cómo Él, siendo el Hijo de Dios en su naturaleza divina como humana, ejerció esos oficios mesiánicos en las Escrituras. ¿Lo ves claramente? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 12 al verso 17, leemos de Él: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este texto precisamente es una cita del Salmo 22, que dice, bueno, manifiesta que el Espíritu de Cristo, hablando por medio de David con respecto al ingreso al cuerpo humano, ¿no? Hace referencia a cómo Cristo viene y asume la naturaleza humana, ¿no? Obviamente, es voluntario. Cristo se ofrece voluntariamente, y al hacerlo lo encontramos en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana, dice Hebreos capítulo 2, verso 14. O sea, notamos que Él asume esa naturaleza humana, Él se dispone voluntariamente, pero hubo una diferencia, obviamente, no debemos recordar aquí que Él escogió ser hombre, ¿sí? Él podía, obviamente, era necesario que un hombre nos redima, ¿no es cierto? Por eso dice Hebreos que no socorrió a la descendencia, o mejor dicho, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Mejor dicho, lo dice de esta forma, ¿no? Hebreos capítulo 2, verso 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Él ejercía su libre voluntad. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía libremente. Él de su propia vida, Él dijo, nadie me la arrebata. Juan 10, 18. Y Pablo dice, Cristo dio su vida. Dio Él voluntariamente su vida por mí. Gálatas 2, 20, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos mencionado un poco en la clase anterior, pero estos textos nos revelan y evidencian que fue voluntariamente la disposición de Cristo. Obviamente el Padre lo ordenó y Cristo voluntariamente se dispuso a cumplir este oficio de mediador. ¿Sabes? La disposición voluntaria de Cristo de los oficios mesiánicos involucraba el estado de humillación en su humanidad cuando Él nace. El estado de humillación era necesario para cumplir su obra. Esto había quedado muy claro antes de su venida. Jesús, en el estado de humillación, tenía que, en primer lugar, estar sujeto a la humillación, al experimentar lo humano, el nacimiento humano. Cuando Él experimenta, evidentemente tú lo puedes encontrar en Isaías capítulo 7, verso 14, las promesas acerca del nacimiento de Cristo. Isaías 9, 6, ¿no es cierto? La Virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿verdad? En estas fechas recordamos esto y sus nombres serán admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Génesis 3.15, evidentemente el texto base sobre el cual nosotros consideramos que se halla allí el primer evangelio o el protevangelium, la primera promesa o la promesa sobre la cual está colocada la venida de Cristo, el Cristo mismo, ¿no? Y bueno, en Génesis hay más textos, en Salmos también, y en Hebreos capítulo 2, verso 12 al 17. Estamos hablando de estar sujeto a la humillación, al experimentar el nacimiento humano. Ya de por sí, que Dios siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como nosotros, hizo siervo y tomó naturaleza humana, ¿no? Pero también debemos hablar de su estado de humillación y hablar de nacer en una condición baja. Porque Cristo no nace en la realeza. Cristo nace en una condición baja. Y esto lo encuentras en el testimonio de las Escrituras. Puedes ver el Salmo 22, verso 9 al 12, hablando de esa humillación. Miqueas 5:2, ahí se refiere a dónde iba a nacer, un lugar poco estimado.
Pero en tercer lugar también está que él nace bajo la ley, y esto es bajo este asunto de la humillación de la ley. Él tenía que obedecerla y tenía que cumplirla. Y puedes observar eso también en Salmos 46 al 8, un texto que está en Hebreos capítulo 10. Abre conmigo tu Biblia y vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 4, que dice de esta manera. Hebreos 10, 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el texto dice hasta el verso 10, verso 8 ahora, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Que Cristo en sí mismo cumple aquella ley, que es mucho mejor el cumplimiento de esta ley en Cristo, porque Él es el único que puede cumplirla, siendo sacrificio y sacerdote al mismo tiempo, a diferencia de todas las obediencias, o mejor dicho, el cumplimiento de las leyes acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento, que prefiguraban al Cristo mismo. Bueno, Él tenía que estar bajo la ley. No vino y dijo, bueno, voy a hacer lo que yo quiera. Él dijo, voy a hacer tu voluntad. Y eso implicaba estar sometido a la ley de Dios. En cuarto lugar, tenía que rendir obediencia perfecta a esa ley, como te acabo de mencionar. Vengo a hacer tu voluntad. En quinto lugar, tenía que sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldición de muerte sobre la cruz. Evidentemente esto es claramente manifestado en las Escrituras, en el Salmo 22 específicamente, un salmo de humillación, donde se muestra esta humillación de Cristo, ¿no? Ahí están esas palabras que encontramos en aquella cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y evidentemente Isaías 53, el texto que por excelencia nos manifiesta, nos evidencia el dolor profundo, el sacrificio tremendo de Cristo, ¿verdad? Como Dios, el Padre, carga sobre el Hijo su ira por esta palabra importantísima, nosotros. ¿Sí? Ese nosotros es sumamente importante. Como hace un tiempo mencionaba yo en un mensaje, hablamos de que la Biblia y el Evangelio es exclusivo e inclusivo, ¿verdad? Inclusivo en la manera en que el Evangelio es para todos, debemos predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación, pero es exclusivo porque es para todos, específicamente los que creen. ¿Sí? Todos pueden escucharlo y todos son bienvenidos a escucharlo y a venir a Cristo en humillación, y te animo a hacerlo, pero solo los que creen reciben los beneficios que éste trae. Por eso es importante reconocer que en Isaías 53 encontramos una palabra exclusiva, nosotros. Y ese nosotros no se refiere a toda la humanidad, se refiere a un número particular, de los cuales ya hemos mencionado que habla la Biblia acerca del Padre escogiendo a un pueblo específico, ¿no? En sexto lugar, hablando de su humillación, Cristo tenía que ser enterrado y continuar bajo el poder de la muerte durante cierto tiempo. Y evidentemente eso es lo que sucede de manera histórica, ¿no? Eso es lo que vemos en las Escrituras. Era necesario que Él sea sepultado. También era necesario, después de experimentar este estado de humillación, ahora experimentar un estado glorioso de exaltación. Porque las Escrituras requerían, bueno, en primer lugar, su resurrección de la muerte al tercer día. Entonces, de un estado de humillación completo, absoluto, como dice Filipenses, ¿no es cierto? 2, 5 en adelante, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y entonces su resurrección de la muerte al tercer día es un evento y un hecho histórico. Lo puedes encontrar tanto en promesas como en el Salmo 16, 10, 49, 15, como evidentemente manifestado en Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. También es importante manifestar esto, y esto es algo que no siempre celebran los cristianos. Deberíamos recordarlo porque es importante, su ascensión al cielo. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, puedes encontrar, ¿verdad?, cómo sucede esto, y también Salmos 47, 5, Salmos 24, 7 al 10.
Esto en segundo lugar. Ahora en tercer lugar también estamos hablando de su asentamiento a la diestra de Dios el Padre, en su estado de exaltación ahora. Habiendo resucitado, habiendo ascendido a los cielos, ahora su asentamiento a la diestra de Dios el Padre para allí interceder por nosotros, reinar sobre nosotros y gobernar todas las cosas. Esto es en su estado de exaltación. Ese es nuestro Señor Jesucristo, intercediendo, reinando y gobernando, ¿sí? Evidentemente esto es parte de su oficio que vamos a ver tal vez la siguiente clase. En cuarto lugar, hablando de ese estado de exaltación, su regreso de nuevo en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto lo encuentras en el Salmo 98, verso 9. Tenemos varios textos, siempre hay textos de prueba para observar. Vamos a leer algunos en el camino. El Salmo 98, verso 9 dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y la Biblia, tanto en este versículo, cuando hace referencia a Dios juzgando, como el día del Señor, como las referencias de la venida de Cristo, hablan de ese día como inminente, del regreso de Cristo. Vamos a estar hablando tal vez al final de la exposición acerca de la confesión. Sí, en los últimos capítulos vamos a tratar un poco acerca de los últimos tiempos, la escatología, desde una óptica bíblica. Entonces vamos a observar este tema, ¿no? Pero en su estado de gloria, en su estado de exaltación, Él, en cuarto lugar, Él regresa en los últimos días. ¿Para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. De lo que dice Timoteo, ¿no? En su manifestación y en su reino. Así que aunque el carácter de la obra de nuestro Señor Jesucristo se ve claramente afirmado, obviamente el carácter voluntario, asimismo se testifica que cada uno de estos pasos fue divinamente prescrito y necesario para el cumplimiento exitoso de la redención del pueblo del Señor. O sea, era necesario, tanto es prescrito, tú encuentras que se coloca como una promesa, Él va a hacer esto, Él va a hacer aquello, Él será así, y necesario para su cumplimiento. Puedes encontrar, por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 49. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, verso 49. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 2, verso 49 dice de esta manera. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y evidentemente estas son palabras donde Cristo está ahí. Los padres van a hacer sacrificios, ¿verdad? En el tiempo en el que viajaban allá a la ciudad, donde se presentaban estos elementos. Y entonces, cuando ellos están volviendo de este lugar a Nazaret, Jesús desaparece de medio de ellos y cuando se dan cuenta, Él había vuelto al templo y estaban allí en Jerusalén. Y Él estaba hablando con los sacerdotes, con los sabios allí. Y Él les dice, esperen, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, ¿no? Evidentemente Cristo llega a un punto donde Él es consciente de que Él ha sido llamado para un oficio mucho mayor. Así que, aún más adelante, en el capítulo 4, verso 43, mira lo que dice. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nota cómo Cristo asume aquellas cosas que se le asignaron, para esto he sido enviado. He acabado la obra que me dijiste que hiciese, ¿no? Evidentemente, cada una de estas partes son la evidencia bíblica que nos muestran que Cristo fue comisionado, enviado, y Él se dispuso voluntariamente. Él dijo, bueno, puedo sanar a mucha gente aquí donde me encuentro, pero yo tengo que ir a predicar el Evangelio del Reino porque ese es el propósito. Para eso yo he venido ahora. Así que eso es lo que tenemos en esta parte, las evidencias históricas acerca del oficio de Cristo. Hablando de la redención del pueblo del Señor, ojo. Ahora, avanzando, en el párrafo 5 encontramos su operación central, cómo Cristo como mediador en su oficio opera de una manera, cuál es el punto central de su operación, mejor dicho. Y el párrafo dice así, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios
ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y esta es su operación central, lo que Cristo ha logrado. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, evidentemente por causa de la obediencia perfecta y el sacrificio de sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, habiéndose ofrecido, vuelvo a repetir, estoy recapitulando, pero dándole palabras un poquito más comprensibles, habiéndose ofrecido una sola vez a Dios como sacrificio, por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Él trajo satisfacción plena a la justicia de Dios. Dios demanda justicia y evidentemente nosotros no podemos copar la justicia que Dios demanda, no podemos cumplirla. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Y entonces Cristo cumple toda ley, toda justicia y satisface a Dios con una obediencia perfecta. Por eso tenemos que hablar aquí acerca de lo que se conoce como la obediencia activa y la obediencia pasiva, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que Él obedece toda la ley, pero también debemos ser conscientes de que su sacrificio tiene que ver por aquellos que no han obedecido y que no pueden, por causa de su naturaleza pecaminosa, obedecer a la ley. Pero continúa el párrafo, dice, ha conseguido. ¿Qué ha conseguido Cristo con todo esto? Con su obediencia, con su sacrificio. ¿Qué es lo que ha conseguido Cristo a través de ofrecerse a Dios por medio del Espíritu Santo? Satisfaciendo la ira de Dios, ¿qué consiguió? La reconciliación y evidentemente, porque Cristo es mediador. ¿Y un mediador qué hace? Hace el trabajo de mediación, ¿no es cierto? ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, lo dice la palabra del Señor. Pero Él no solo consigue la reconciliación, sino que Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Específicamente aquí hay palabras particulares, ¿no? Pero en esta sección de la confesión, esto nos enseña, en primer lugar, que Cristo hizo satisfacción ante Dios por medio de lo que Él, bueno, permíteme repetirlo, que Cristo hizo satisfacción ante Dios por los que Él representaba, ¿sí? Cristo trajo satisfacción a Dios para aquellos a quienes Él representa, ¿sí? Voy a explicarlo ahora. En segundo lugar, que esa satisfacción fue lograda por obediencia tanto pasiva, ¿escuchaste eso? Como activa. Ya lo voy a explicar. Y en tercer lugar, que por medio de esta satisfacción, nuestro Señor Jesucristo ha asegurado una completa redención para los que Él representaba. ¿Sí? Tenemos dos énfasis, el primero y el tercero. Cristo representa a un grupo en particular, a un número en particular y a un pueblo en particular. Tenemos que decirlo de esta manera, ¿no? Debemos saber que al final de los tiempos, el número de los escogidos será uno. Y encontraremos que de toda lengua, tribu y nación vendrán a dar gloria a Dios, el pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos, aquellos que Cristo representa y por quienes Cristo murió y a quienes el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Y esto debe llevarnos a nosotros a una adoración profunda y a no caer en errores de mala interpretación, sino a darle gloria a Dios por estas cosas, ¿no? Aunque nosotros no sabemos, no tenemos una idea de cuántos son o quiénes son, nosotros debemos predicar el Evangelio y ver cómo Él atrae a los suyos a su bendito Evangelio, ¿no? Más adelante vamos a estar estudiando en los capítulos posteriores acerca del llamamiento eficaz y demás, y vamos a ver más asuntos acerca de la redención que Cristo logra. Debemos saber que Cristo en estos capítulos podemos observar la aplicación de la redención, que vamos a verlo más adelante, pero ahora estamos viendo la consumación de la redención. Cuando Cristo hace esto como mediador, como sacrificio, como sacerdote y demás, Él satisface, Él consuma la redención, ¿sí? Así que bueno, aquí consideremos la doctrina de la expiación definitiva, también conocida como la expiación particular. A veces ha sido llamada como la doctrina de la expiación limitada o redención particular. Tiene tantos nombres. Bueno, las confesiones reformadas reconocían que Cristo fue un sustituto por algunos hombres en vez de todos los hombres, ¿sí? Y estamos de acuerdo con eso no porque las confesiones reformadas solamente lo mencionan, sino porque la Biblia es bastante enfática en este asunto. Tenemos un error grave cuando nosotros consideramos que Cristo murió
por todos, porque su sacrificio sería no solo innecesario, sino un desperdicio, puesto que no todos se salvan. Y entonces debemos, antes de buscar algún fallo o algún vacío ahí para poder hacer que encaje los textos bíblicos, reconocer que Cristo murió por algunos en vez de morir por todos. Con esto en mente, todos los que mantienen la fe cristiana, histórica, bíblica, aún en su forma más abierta, están de acuerdo que solo algunos serán salvos. ¿Sí? Con esto estamos mencionando de que es un asunto muy histórico, muy conciso, algo probado escrituralmente, ¿no? Pero obviamente muy debatido también. Así que cuando tengas preguntas acerca de esto, no dudes en charlemos, no hay ningún problema, tomemos un café juntos y charlemos acerca de esto, porque es un tema muy lindo que nos lleva a la adoración a Dios, en lugar de caer en errores y discusiones innecesarios. La verdadera pregunta a todo esto es, cuando Cristo murió, ¿fue su plan o su designio y el del Padre que lo envió, que lo dio, salvar a todos los hombres o solo a algunos? Esa es la pregunta que debemos responder, ¿no? Eh, Porque debemos saber que todo esto está bajo los capítulos que ya hemos observado y como la Biblia lo presenta, el plan eterno de redención, que Cristo se encomendó, fue ordenado por el Padre y entonces ellos, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron un pacto eterno de redención, de salvación, ¿no es cierto? ¿Salvar a quién? ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A nadie? La respuesta es, evidentemente, a algunos. Dios escogió un pueblo para sí mismo antes de la fundación del mundo. Las iglesias reformadas siempre han respondido que las obras de Dios nunca son inconsistentes. Dios no es inconsistente en su palabra ni en sus obras. Y que los que realmente son salvos son aquellos para quienes siempre fue el designio de Dios el de salvarlos. ¿Sí? Aunque esto puede sonar un poco fuerte, ya lo hemos observado en el decreto de Dios, como Dios ha decretado salvar. ¿Sí? Él ha decretado salvar. Lo que Cristo logró para el pecador es precisamente esto, el perdón y la restauración. El perdón de los pecados, evidentemente, logra el perdón de los pecados por medio de su sacrificio, porque Él carga la ira que nosotros debíamos cargar, y entonces Dios puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo. Pero también la restauración nos trae a la imagen misma, la imagen perfecta, ¿no es cierto? Cristo realmente toma sobre sí el pecado y el castigo por su pueblo. Como Isaías 53, que ya le hemos mencionado, lo detalla claramente, ¿no? Por nosotros. Mira lo que dice Isaías 53. Abre tu Biblia allí. Es un texto muy claro y muy evidente en cuanto a la revelación bíblica sobre el sacrificio que Cristo hizo, ¿no? Y aunque el tiempo es corto, vamos a tratar de avanzar pronto. Este posiblemente sea una clase un tanto extensa, pero es por el bloque de tema que se trata hoy. Isaías 53 dice de esta manera. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y escucha bien esto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente fue él escucha bien esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nuestras. ¿Quién? ¿De quién? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Evidentemente el énfasis que estoy intentando hacer aquí es que puedas notar que la Biblia hace referencia a un grupo en particular y que en las partes en las que se refiere a todos o mundo y demás deben ser interpretadas cuidadosamente en el contexto en el que se halla. Quiero que sepas que la palabra es como cuando a veces decimos, no, todo el mundo salió a la cancha. Sabes que no todo el mundo estaba en la cancha, ¿no es cierto? Pero toda la gente o mucha gente estaba en la cancha. Una referencia, ¿no? Para poder entender el uso y el término y los términos que se emplean en la Biblia. Pero debemos entender esto, que Cristo realmente toma sobre sí el pecado y el castigo de su pueblo. Y que encontramos que Cristo
el llamado a los esposos es amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, por la iglesia, su pueblo. Por eso, tantos énfasis que trato de presentar aquí, ¿no? A ellos, por su parte, evidentemente a su pueblo, les es entregada o se les es colocada a su cuenta la justicia de Cristo. Imputación se llama eso. Ese es el perdón y la restauración que ofrece. Son perdonados porque su pecado es castigado en Cristo. Son restaurados porque la justicia de Cristo llega a ser de ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta esto. ¿Cuál es el valor más alto que le podemos atribuir a la muerte de Cristo si intentáramos sostener que fue designada para el beneficio igual de todos los hombres? Es decir, abriendo el cielo a todos para que cada uno pueda venir y pedir perdón. ¿Qué valor podríamos asignarle o entregarle o atribuirle a la muerte de Cristo si pensáramos de esta manera o sostendríamos esta idea de que Cristo murió por todos? Si no todos se acercan a Él y le piden perdón, si no todos reconocen su pecaminosidad, es un asunto grave porque rebaja el sacrificio de Cristo y puede llegar a tomar algunos textos que van en contra de la Biblia misma. Y la Biblia se contradice, nosotros nos contradecimos. El principio de no contradicción es muy importante en las Escrituras. Debemos ver en qué parte estamos fallando y examinar las Escrituras cuidadosamente, ¿no? Pero si sostenemos, junto con la palabra de Dios, que en esto, tanto como en las demás obras redentoras que Dios ha hecho, Él tenía en mente un pueblo especial, entonces podemos magnificar su poder y nuestra fe descansa allí con seguridad y con tranquilidad. Las Escrituras nos enseñan que Jesús fue llamado así porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerdas eso? Que Jesús cuando nació en estas fechas, ¿no? Que recordamos su nacimiento, Mateo 1:21, su nombre lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y muchos dicen, no, al pueblo de Israel, a los judíos. Sí, pero su pueblo no se limita al pueblo de Israel y los judíos. Son aquellos redimidos, escogidos por el Padre, de toda lengua, tribu y nación. ¿Sabes? Él dio su vida como rescate por muchos, dice Mateo capítulo 20, verso 28. Él prometió que realmente salvaría a todos los que el Padre le había entregado. ¿Recuerda esas palabras en Juan? Lee Juan si quieres conocer un poco más acerca de cómo el Padre escogió y el Hijo redime a ese pueblo específico. Cuando la Biblia dice que el Padre le entrega al Hijo y Él los cuida y los guarda, Juan 6:37 o Juan 6:29 también. Mira, en Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo afirma el hecho que solo los que habían sido predestinados por Dios para, de manera subsecuente, ¿no es cierto?, consecuente, recibir la salvación, realmente la reciben. Aquellos que, esa cadena irrompible, ¿no?, que empieza en la eternidad y termina en la eternidad, a los que escogió, a los que Él conoció, evidentemente, Él escogió, predestinó, Él llamó, justificó, ¿verdad? Glorificó. Cada beneficio particular de la salvación les es revelado. Y esto encontramos en Romanos capítulo 8, verso 30. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice el verso 28. Y después encuentras esa cadena. Dios conoce, Dios escoge, Dios predestina, Dios llama a su tiempo. Pero la base de todo nos dice que es Dios. Y es de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos capítulo 8, verso 32. Es Dios el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y también dice específicamente que al decir todos nosotros, está hablando exclusivamente de los escogidos de Dios, como dice Romanos 8:32. Es el contexto, está hablando de los escogidos. Pero si esto no fuera suficiente para tener en cuenta, también tenemos las palabras de Jesús mismo, en las que claramente declara cuál era el designio o el propósito de su expiación. Dice Juan capítulo 6, verso 38 al 39, específicamente dice así: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ya está la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió.
que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y Cristo no pierde nada de lo que el Padre le dio. Aquellos que el Padre escoge son por aquellos por quienes Cristo trae redención, ¿verdad? Juan 17, verso 9, 10 dice, no ruego por el mundo, dice, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, dice Cristo. Juan 10, 15 ahora, doy mi vida por las ovejas. ¿Notas el contraste que cuando encuentras en Mateo 23, si no me equivoco, el contraste entre las ovejas y los cabritos? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por las ovejas? No por los cabritos. Y entonces debemos ser conscientes de que en este mundo en el que vivimos, el evangelio debe ser predicado libremente, sin caer en el error de pensar que nosotros determinamos quién es o quién no es escogido, ¿no? Eso se evidencia por frutos y por el poder del evangelio en la persona. Cuando se arrepiente, cuando cree, empieza esa maravillosa obra, ¿no? O sea, el desarrollo de la salvación que Cristo ha logrado, ha consumado, y cómo ésta se aplica por medio del poder del Espíritu Santo. Así que cuando escuchas estas palabras no fueron dadas por alguien cuya intención era que su muerte fuera de beneficio por igual para todos los hombres. Evidentemente son palabras particulares a grupos particulares, ovejas, los que tú me has dado, y sin duda no indican simplemente una intención de hacer posible la salvación. Bueno, vamos a ver si podemos salvar a toda la humanidad. No, 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 no. Es una salvación eficaz, una salvación completa, una salvación perfecta. ¿Por qué? Porque lo que el Padre le da a Cristo, Cristo salva. Todo lo que tú me has dado, yo lo guardo hasta el día final. Son palabras de alguien que se propuso deliberadamente salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que Cristo logra. Por eso nosotros enfáticamente no creemos en la pérdida de salvación. Porque muchos dicen, bueno, aquellos que caen de la gracia, ¿no es cierto?, pierden la salvación. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es segura, ya que el Padre le ha entregado a aquellos que ha escogido al Hijo y Cristo ha dado su vida. Por eso Romanos capítulo 8 despliega de una manera tan maravillosa a partir del verso 28 en adelante todo este cuadro. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Y después termina hablando de una manera tan segura de la salvación que tenemos. No hay condenación para los que están en Cristo. Bueno, notarás que la Biblia es muy enfática en cuanto a que la pérdida de salvación no es algo que está en la Biblia. O tienes la salvación o no la tienes. Y la salvación es un regalo gratuito de parte de nuestro Dios. Por cierto, es verdad que algunos textos de las Escrituras parecen aplicarse a un designio universal de la expiación. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay varios textos de la Biblia que tú puedes encontrar que dicen, no, pero la Biblia dice que Cristo murió por todos, que Cristo murió por la humanidad, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Que Él es el Salvador del mundo, o que Él vino a redimir a todo el mundo. Bueno, es verdad, tú encuentras textos como Hebreos capítulo 2, verso 9, 2 de Corintios 5, verso 14 al 15, 1 de Juan 2, 2, 1 de Timoteo 4, 10. Con respecto a esos textos, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Los acabo de mencionar ahora, podemos observarlos más adelante. Esos textos manifiestan el hecho de que en las Escrituras parece de alguna manera aplicarse este designio universal de la expiación a todo el mundo, ¿no? O sea, que Cristo murió por todos. Pero debemos decir en primer lugar esto: a menudo se ignora el contexto del texto, ¿sí? A menudo se ignora el contexto del texto. Por ejemplo, en 1 Juan 2:2, que dice de esta manera, 1 Juan capítulo 2, verso 2 dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces todos caemos en la batalla de, ¿qué significa mundo en este texto? Y tomas la palabra en el original y dices, no, la palabra mundo aquí es cosmos y se refiere a todo lo creado. Y tomas la palabra en otro sentido, ¿no es cierto? Y dices, no, la palabra mundo es toda la humanidad. ¿Sabes? Aunque la palabra puede tener muchos significados y puede ser útil, el contexto es muy importante. Y tú lees el contexto en el que Juan está escribiendo esta carta y obviamente le está hablando a la iglesia. Y puede ser un judío en un contexto que está hablando a los judíos, pero está hablando de aquellos que han sido redimidos y por quienes se ha hecho propiciación o se ha traído satisfacción a la ira de Dios. Entonces debemos observar el contexto. Por ejemplo, ahora otro texto, Hebreos capítulo 2, el autor está hablando de los muchos hijos, ¿no es cierto?, que Cristo llevará a la gloria.
y no de todos los hombres. Dice muchos hijos que Cristo llevará a la gloria. Por naturaleza encontramos que cuando el autor habla en ese contexto de que Cristo padeció la muerte por todos, no existe razón legítima para extender el ámbito de su comentario más allá de los límites de lo que está hablando. Muchos hijos, por todos aquellos hijos. ¿Sí? ¿Por qué no debemos reconocer el derecho del autor de hablar de que Cristo padecía la muerte por cada uno de los que está hablando? Es un asunto del contexto del texto. Recuerda, la autoridad del texto está en su contexto. Cuando tú tomas un texto y lo sacas de contexto, tenemos un problema. No solo un pretexto, que ya de por sí es malo, sino una herejía en muchos de los casos. En segundo lugar, una segunda razón para la mala interpretación es la falta de discernimiento del significado apropiado de los términos en la palabra de Dios mediante una comprensión de las escrituras con ellas mismas. No solo comprensión, sino una comparación de las escrituras. Aquí está el principio de comparación. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Lo que parecería ser un tanto oscuro en un texto, a la luz de otros textos puedes encontrar el significado de a qué se refiere. Y entonces, para evitar la mala interpretación, debemos discernir y comparar las escrituras con las mismas escrituras. Hay una ley de no contradicción. Y en estos textos encontramos que si la Biblia de manera enfática dice que Cristo murió por un pueblo en particular, y nosotros debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, para que aquellos por quienes Cristo murió y el Padre escogió, respondan a este Evangelio, y después tomar los textos que dicen que Cristo murió por todos, y decir, no, la Biblia dice esto, no, la dice esto otro, no, la Biblia dice las dos cosas, pero debemos interpretar en su contexto, leer el texto, estudiar el texto y interpretarlo en su contexto. Es sumamente importante esto, amados oyentes, porque de ahí que han salido tantas herejías, por no estudiar bien las escrituras. No me refiero a que uno tiene la verdad por aquí y otro no, pero si estudiamos con humildad, humillándonos ante el Señor, su palabra y entendiendo qué es lo que Él ha establecido y no lo que nosotros queremos, porque a veces le atribuimos a Dios injusticia. ¿Cómo puede Dios enviar gente al infierno? La pregunta no debería ser esa, sino ¿cómo puede Dios salvar a uno? ¿Cómo puede? Si todos merecemos ir al infierno y debemos ir al infierno y Dios salva y perdona. Mira el contraste aquí, ¿no? Porque a veces algunos levantan el puño contra Dios echándole la culpa o culpan a las personas de decir tú crees esas doctrinas extrañas. No, no, no. Amados oyentes, miremos la palabra de Dios y veamos y corroboremos. Y si la palabra de Dios dice esto, creámoslo. Y si no lo dice, entonces no lo creamos. Por favor, cuidemos nuestro corazón de no ir tras, no solo tras herejías, sino tras ideas de algunos por lo que escuchamos, y si no lo corroboramos por la palabra de Dios. Que sea la palabra la que juzgue y la que determine, ¿no? Resulta que las escrituras se emplean expresiones de manera universal también para describir fenómenos que son solo generales y no absolutos. Por ejemplo, en Mateo 3:5 dice que Juan el Bautista estaba predicando que acudían a él la gente de Jerusalén, toda Judea y de toda región del Jordán. Ahora, cuando confesaba sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Eso es lo que dice el texto en Juan capítulo 3, verso 5. Pero toda tiene un sentido general, no un sentido absoluto, no es todos, todos, absolutamente todos, sin quedar nadie en sus casas, es un sentido general. Y aquí las escrituras nos informan que los fariseos y los jefes de los sacerdotes no aceptaban el bautismo de Juan. En 1 Juan capítulo 5, verso 19, Juan dice que el mundo entero estaba bajo el control del maligno. Y a pesar de ello, también dice que somos de Dios. ¿Notas eso? Estamos hablando en términos generales, no absolutos. ¿Por qué entonces no puede ser Cristo el Salvador de todos en un sentido general? Él es el único que puede salvar. Es decir, algunos de cada lengua, tribu y nación. Mientras no lo sea en un sentido absoluto. Tengamos en mente eso, ¿no? En tercer lugar, y de manera concluyente en este punto para pasar al siguiente párrafo, debemos recordar que aparte de la salvación eterna, hay ciertos beneficios misericordiosos de la expiación que corresponden a toda la raza humana. Sí, aparte de la salvación eterna que Él otorga, hay beneficios por la misericordia y la gracia de Dios de la expiación que corresponden a toda la raza humana. Por ejemplo, hay un sentido en el cual Cristo es el Salvador de todos los hombres. Y alguien puede decir, ¿qué? Hay un libro maravilloso, ahora que menciono esto, el Evangelio para todos los hombres de
se me fue su nombre, un puritano maravilloso que trata cuidadosamente esta doctrina peligrosa del hipercalvinismo. Recordemos que el punto equilibrado del asunto en cuanto a la redención particular es el calvinismo. No debemos echar la culpa al calvinismo por el hipercalvinismo. Los hipercalvinistas son los que dicen que no hay que predicar el evangelio porque Dios ha escogido. Los calvinistas dicen que debemos predicar el evangelio porque Dios ha escogido. Mientras que los arminianos dicen debemos predicar el evangelio y el hombre es el que escoge a Dios. Pero aún así, estos tres grupos creen en la soberanía de Dios. El problema son los semipelagianos, ¿no? Pero eso veremos en otro momento para mayor estudio. Cuando menciono esto, así como hay otro sentido en el cual, cuando le encontramos en la Biblia que el Salvador de todo hombre, también encontramos que Él es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. 1 Timoteo 4:10. Él, obviamente, ahí está este asunto que algunos mencionan, el tema de potencial y especial, porque algunos pueden decir, Cristo, claro, puede ser el Salvador potencial de todo el mundo. Sí, pero su sacrificio no es en vano. Él es el Salvador del mundo, Él es el único que puede salvar. Él puede ser el Salvador de todos, que no hay otro Salvador. Pero especialmente Él, realmente, Él es el Salvador de los que creen. La muerte de Cristo ha asegurado beneficios temporales para toda la raza humana, porque la raza humana puede ser salva por medio de Cristo. Y un retraso en la ejecución de la sentencia de maldición, porque toda la raza humana está bajo condenación. Y entonces, para las provisiones del pacto de la gracia de Dios, son implicados aquí por medio de la gracia que nos otorga Cristo a través de su sacrificio. Bueno, este es un párrafo un tanto complejo, evidentemente, pero es necesario mencionarlo aquí y lo vamos a tratar en los siguientes capítulos de la confesión, así que por eso lo menciono aquí de esta manera. Tenemos otro párrafo más, aunque el tiempo está avanzando muy rápido. Este párrafo dice sus comunicaciones en la antigüedad, ¿sí? El párrafo 6 dice de esta manera, aunque cuando el precio de la aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, y en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué maravilloso texto, ¿verdad? Qué forma de expresión de este párrafo. Su comunicación en la antigüedad. Evidentemente sabemos que Cristo se efectivizó, por así decirlo, el pago del precio de la redención cuando Cristo se encarnó, murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Pero se aplican esos beneficios a todos aquellos que aún antes de que Cristo naciera creyeron en Él por medio de las promesas, las sombras, los tipos, las figuras que apuntaban a Cristo. Y Él es el cumplimiento de esas promesas, lo que dice este párrafo. Permíteme leer otros dos párrafos más y desarrollo estos tres que tenemos aquí en la mano, ya cerrando esta clase. El párrafo 7 nos manifiesta su comunicación misteriosa. ¿Por qué? Mira lo que dice. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas. Esta es su comunicación misteriosa porque Él actúa de acorde a ambas naturalezas que Él carga, ¿no es cierto? Nosotros actuamos en base a nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa, y ahora por la gracia de Dios nuestra naturaleza restaurada al Evangelio, ¿no? Haciendo, dice ahora la confesión, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio a ella. La naturaleza divina a la naturaleza divina y la naturaleza humana a la naturaleza humana. Aunque por razones de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y evidentemente aquí estamos hablando de que es este tremendo misterio de cómo en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es el Dios hombre eternamente. No semidios, no mitad Dios, mitad hombre, no. Él es Dios hombre eternamente. Sí, las dos naturalezas habitan perfectamente en Cristo. El párrafo 8 dice su aplicación eficaz, cómo esta salvación, esta redención que Cristo ha consumado puede aplicarse de manera eficaz a los que el Padre ha escogido y por quienes Cristo ha muerto. Y entonces encontramos esto, el párrafo dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna,
cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, la redención misma. ¿Cómo? Haciendo intercesión por ellos. ¿Recuerdas Juan 17? No te pido por el mundo, sino por aquellos que me has dado. Eh, Uniéndoles a sí mismo por su Espíritu. ¿A quién los une? A Cristo por medio del Espíritu Santo. Revelándoles, esto es soberano, revelándoles en la palabra o por medio de ella el misterio de la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra es predicada. Persuadiéndoles a creer y obedecer, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Gobernando sus corazones. Él es el que gobierna. Él no está golpeando alguna puerta para ver si le dejas entrar. Él es el que gobierna sus corazones por su palabra y espíritu. Y venciendo, porque eso es lo que hace Cristo. ¿Sí? Aunque alguien puede decir, sí, pero Dios es un caballero, ¿no es cierto? Sí, pero Él vence a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera, dice el párrafo, y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para, bueno, es una palabra un poco, para alcanzar la salvación, ¿no es cierto? Para ganarse la salvación. Una palabra que está aquí un poco extraña, no, prefiero no mencionarla. Para conseguirla, granjearla, dice acá, pero es una palabra que no usamos. Entonces tiene que ver con el hecho de que no es que Dios prevé, ¿no es cierto? No, como Roberto va a creer en el futuro, entonces yo lo escojo. No, porque eso limita a la soberanía de Dios, el poder absoluto de Dios, su todopoder, ¿no es cierto? Omnipotencia, su sabiduría, que Él lo conoce todo y cómo Él lo ha establecido todo. Lo vimos en el decreto de Dios. Limitaría eso. No es que Dios ve una bola de cristal y dice, ah, bueno, veo que se va a salvar, entonces lo escojo. No, no, porque lo escogí. Él se va a salvar a costa de cualquier complejidad y dificultad que pueda presentarse. Va a venir porque Él gobierna. Mira estas palabras. Resumiendo esto es, Cristo aplica eficazmente la redención por medio del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra predicada. Y entonces colocamos estas palabras. Nos une a Él por el Espíritu. Nos revela su palabra y por medio de Él nos otorga salvación, por medio de su palabra. Nos persuade a creer y obedecer. Gobierna nuestros corazones por esta palabra. Vence los enemigos que existen, tanto externos como internos. Y por su gracia maravillosa y libre y voluntaria nos ofrece esta salvación gratuita. Maravilloso, ¿verdad? He leído 3 párrafos extensos y simplemente finalizo con esto. Presta atención. En esta sección que acabo de leerte encontramos 5 cosas. Que los beneficios de la expiación de Cristo han sido aplicados a los escogidos durante todos los siglos, aunque no fueron realmente aplicados sino hasta la encarnación. Alguien dijo, bueno, Sujel Michelin lo mencionó de esta manera y me llama mucho la atención en su serie de Romanos. Es como si Cristo, un ejemplo muy básico, pero es como si Cristo hubiese pasado su tarjeta de crédito por todos aquellos que creyeron en Él en el Antiguo Testamento. Y claro, habiendo pasado, eso se acreditó cuando Él murió en aquella cruz. O sea, ellos ya tenían las garantías, ¿no es cierto? Ellos ya estaban, como por así decirlo, ya estaba pagado. Pero esa deuda se canceló por completo de todos aquellos que creyeron en Él, en aquella cruz, en la encarnación de Cristo, en todo la obra de redención, ¿no es cierto? La consumación de la redención. Es un ejemplo, ¿verdad? Tú sabes que pasa la tarjeta de crédito y no está pagado, pero sí está pagado de alguna manera, ¿no es cierto? Después hay que cancelar eso, sea mensualmente o demás, pero es un ejemplo para poder tener una idea de esto. En segundo lugar, en estas partes, en esta sección encontramos que estos beneficios fueron aplicados antes de la encarnación por medio de tipos y ordenanzas distintas a las de ahora. En el Antiguo Testamento, recordemos, sombras, promesas, ordenanzas, demás, ¿no es cierto? Distintos sacrificios que se hacían como símbolos, a diferencia de lo que es ahora, distinto, ¿no? Cristo es la figura misma, la imagen, la sustancia misma. En tercer lugar, que la obra mediadora de Cristo involucraba ambas naturalezas a la vez. Es lo que vimos en ese párrafo, ¿verdad? Que nos muestra el misterio de su comunicación. En cuarto lugar, que Cristo aplica la redención de manera eficaz a aquellos para quienes para quienes la compró. ¿Sí? Aplica esa redención de manera eficaz para aquellos quienes Él la compró. Él compró la redención para su pueblo, ¿verdad? En quinto lugar, la manera en que Él lo hace, que es el párrafo último que leímos. Bueno, hemos discutido ya anteriormente en otros capítulos
acerca del pacto, de la unidad del pacto. En esta discusión intentaremos demostrar que en todas las dispensaciones o tiempos la salvación era por fe en la expiación de Cristo. ¿Sí? Algunos han querido comprobar o probar que la Biblia en el Antiguo Testamento manifestaba que la gente se salvaba por obedecer la ley o por obras. Y eso no es así. Nadie se salvó por las obras de la ley, dice la palabra de Dios misma. La Biblia nos manifiesta que la ley fue dada para que entendamos que somos pecadores y que necesitamos salvación, no para salvarnos, sino para entender nuestra pecaminosidad. Con esto en mente, también entendemos que los cambios que eran evidentes allí en el Antiguo Testamento eran solo los necesarios para el progreso de la revelación divina. Hubieron cambios distintos, notarás que hubieron pactos, un pacto con Noé, ¿no es cierto? Pacto con Abraham, pacto con David, distintos pactos del pacto que se manifiesta ahí con Moisés, dando la ley, ¿verdad? Y demás partes, pero simplemente se manifestaban para el progreso de la revelación divina en torno a la redención, la historia de la redención. Pero la salvación del pueblo de Dios en todas las edades fue únicamente por medio de la cruz de Cristo. Así que si alguno se salva y si alguno llegó a salvarse, solo se pudo salvar por la obra de redención de Cristo, prometida en el Antiguo Testamento y consumada en la cruz. Así que nadie se salva sino solo por Cristo. Por eso Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien se salva en el Antiguo Testamento es porque creyó en las promesas que se hicieron acerca de Cristo. Y si alguien se salva a partir del Nuevo Testamento es porque cree en el cumplimiento de esas promesas en Cristo, ¿sí? En Cristo mismo, en la obra de Cristo redentora, ¿no? David reconoció que Dios no miraba los sacrificios del Antiguo Testamento como eficaces en sí mismo, no es que Él se agradaba de eso. Salmo 51:16 dice, porque tú no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos, no te agradas de ello. El propósito mismo del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era, en parte, demostrar que esto no tiene poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto, como dice Hebreos capítulo 9, verso 9. No tiene ese poder de salvarte, pero es un símbolo que te lleva a ser consciente de aquello que significaba y de aquello que se cumple en Cristo, para que los creyentes pudieran mirar con expectativa a esa única ofrenda por medio de la cual Cristo ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Mira, Cristo es el perfecto sacrificio y por su sacrificio Él hace perfectos para siempre. Mientras que las otras eran de una manera simbólica ofrecidas y que debían ofrecerse una, otra y otra vez y demás, anualmente, mensualmente, familiarmente, distintas maneras de estos ofrecimientos de sacrificio. Cristo es el último y el mejor sacrificio. Y Él ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados por ese sacrificio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, la imagen misma, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque hay que ofrecer otro sacrificio el año que viene y otro sacrificio. La ley era solo una sombra, dice Hechos capítulo 10, verso 1, pero era una sombra de cosas buenas por venir. Y por lo tanto, un medio para el cual los creyentes recibían los beneficios de Cristo antes que la obra realmente sea realizada. Notas esto, ¿no? Los creyentes en el Antiguo Testamento recibían esos beneficios de Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento tiene muchas sombras, muchos tipos, ¿verdad? Bueno, también hemos visto ya en otros capítulos anteriores que la obra mediadora de Cristo involucra ambas naturalezas a la vez, ¿sí? Continuaremos con nuestro comentario de esto en otros párrafos, pero también aquí con el tema de la aplicación actual de la redención a los escogidos. El plan de la salvación es autoconsistente, o sea que es perfecto el plan de redención que Dios otorga. Los escogidos del Padre fueron comprados por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Recordemos que la redención también significa comprar por precio. Y aquellos a quienes el Padre escogió, Cristo los compró con su sangre. Y los que fueron comprados por Cristo son llamados eficazmente a su reino por el poder del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver más adelante. Justo el capítulo que viene se llama llamamiento eficaz. Y ahí lo vamos a estar observando. Simplemente menciono 2 o 3 cosas más y cerramos acá por causa del tiempo. Evidentemente iba a ser un tanto extenso este capítulo, pero espero puedan soportarlo. Este capítulo, esta sección de los párrafos.
Y los que fueron comprados, evidentemente ya lo mencioné, todos los que el Padre me da vendrán a mí, dice Juan 6:37. También a ellas, hablando de las ovejas, debo traerlas, hablando de otro rebaño. A ellas, así ellas escucharán mi voz, Juan 10:16. La forma en la cual Cristo logra esto está descrita brevemente en, en otra sección de este capítulo que lo vamos a observar. Pero se desarrolla y revela detalladamente en el capítulo titulado del llamamiento eficaz, que es el próximo capítulo a estudiarse. Aquí nos contentaremos con poner énfasis en el hecho de que Cristo realmente aplica eficazmente la redención a aquellos por quienes murió. Y a captar esta verdad será de ayuda recordar los siguientes enunciados, ¿sí? En primer lugar, Cristo ofrece la salvación en forma libre y sincera a todos los que escuchan el Evangelio, sean escogidos o no, ¿sí? Debemos ser conscientes de eso. Cuando se predica el Evangelio es libremente ofrecido a todos, sean escogidos o no. No es que el Evangelio es solo para los escogidos, el Evangelio es para todos, un Evangelio para todos los hombres. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, dice Jesús en Mateo 11:28. ¿Cuántas veces quise reunir a todos hijos, dice Cristo en Jerusalén, pero no quisiste, como las gallinas juntan a los pollitos, ¿no? Mateo 23:37. Así que este evangelio es ofrecido libre a todos, libremente a todos, sean escogidos o no. Debemos también decir esto, que Cristo prometió que ninguno que aceptara lo que ofrecía sería rechazado. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, no lo echo fuera. Juan 6:37. Cristo jamás ha rechazado uno solo de aquellos que han aceptado ese evangelio. Al decir que Cristo aplica la redención eficaz a sus escogidos, debemos tener cuidado de no torcer o pervertir su significado, es decir, que Él impide que otros acepten su gracia. No. Sí, no es que yo quería salvarme, pero no me quiere salvar. O yo no me quería salvar y me salvó. No. ¿Sí? En tercer lugar, la dificultad con los que no son llamados eficazmente se encuentra completamente dentro de ellos. La razón por la cual no son llamados es porque ellos no responden a ese llamado, porque su corazón está endurecido por causa del pecado. En primer lugar, pensando en este punto, están muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. No vendrán a Cristo, no vienen a Cristo. Consideran su evangelio una locura, como dice el 1 Corintios 1:23. Y en cuarto lugar, pensando en esto, de aquellos que no vienen, no es por lo que hace Cristo, sino por el hecho de quiénes son y lo que hacen que no pueden venir a Cristo, por lo que son, ¿sí? No por lo que Cristo hace. Finalmente, el hecho de que los escogidos sí vienen es solo porque Cristo los capacita para poder hacerlo, ¿sí? Él crea un nuevo corazón dentro de ellos y así ellos querrán aceptar la salvación que Él da libremente a todos aquellos que la reciben. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Ahora bien, eso dice Lucas capítulo 10, verso 22. Y otro texto en 1 Corintios 2:10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Muy bien. Un resumen muy rápido de este capítulo y de estos párrafos acerca de Cristo el mediador, de la aplicación de la redención, de la consumación de la redención y de esta obra maravillosa que Cristo logra, ¿no? Tanto para aquellos que creyeron y confiaron en las promesas del Antiguo Testamento, como aquellos que confiamos en la imagen misma de su sustancia, en Cristo mismo, habiendo consumado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esperemos que en la siguiente entrega podamos estudiar los últimos dos párrafos y poder arrancar con el siguiente capítulo. Vamos a finalizar y darle gracias al Señor. Padre, te alabamos en esta noche, te alabamos en esta mañana, Señor, por concedernos la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría y nos permitas entender lo que tu palabra dice. Y si hay cosas que no entendamos, Padre, danos sabiduría para aceptarlas, porque tu palabra es verdad y es la que debemos nosotros obedecer y seguir, Señor. Líbranos de dejarnos convencer por ideas falsas en contra de tu verdad, sino permítenos, Señor, a pesar de que hay cosas que o no entendamos o que no nos gusten en tu palabra, debemos aceptarlas, Señor, porque son verdad. Y que éstas nos lleven a adorarte profundamente, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Permítenos compartir con tu pueblo hoy. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga.